Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 24 minutos. Arranca otro ocio que todos los miércoles llega a esta radio, a esta emisora pública, a vuestra emisora de radio. Y lo hacemos siempre con asuntos muy interesantes. Hasta el Centro de Estudios Avanza nos vamos. Avanza Centro de Estudios en Alcalá de Guadaira. Cristina González Cava, quien saludamos a esta hora de la mañana. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes, hemos tratado asuntos relacionados, por ejemplo, sobre la relación de los más pequeños con los smartphones, tablet, etc. Hemos hablado también, bueno, sobre la conveniencia o no de esas actividades extraescolares, asuntos muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la comunicación entre los padres y los hijos en la adolescencia, una etapa de la vida especialmente difícil, en algunos casos complicada, pero que muchas veces los propios padres pues tienen dudas, muchas dudas, le crean muchas situaciones que no saben quizás en algún momento cómo llevarla a cabo. Y hoy queremos conocer pues algunos consejos prácticos para mejorar ese afecto, esa comunicación entre los propios padres y los hijos en ese periodo de la etapa de la vida de nuestros hijos. A mí me gustaría, Cristina, que nos iniciáramos, ahora hablaremos más profundamente, entraremos en más detalle, pero a mí me gustaría que nos diera algunos consejos para mejorar esa relación entre los padres y los hijos. Bueno, antes que nada, comentaros que es difícil, es bastante complicada la comunicación entre padres e hijos, porque cuando estamos en la etapa de la infancia es más fácil, hay una comunicación más fluida, realmente los padres utilizan mucho el tienes que hacer esto y lo hacen, pero a medida que van pasando los años, a medida que el niño está cumpliendo ya 12, 13, 14 años, tenemos que cambiar esa comunicación con esos niños, porque ya no es un niño pequeño, ya va siendo un adolescente y va acercándose a una etapa adulta, no para que decida qué hacer y cómo lo voy a hacer sin escuchar a los padres, pero sí es cierto que los padres tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad y es difícil, o sea, no es nada fácil. Consejo, sobre todo los padres en esta época, en esta edad, tenemos que escuchar lo que nos dice nuestro hijo o nuestra hija, dejarlo terminar, que hable, que nos cuente sus problemas y que no creamos que los problemas que tienen son tonterías, problemas por ejemplo en el instituto, con amistades, problemas a lo mejor de salida. Realmente es muy importante la escucha activa y ponernos en lugar de utilizar mucho lo que es la empatía, ¿no? Ponerme en lugar de mi hijo. Sé que es difícil porque hemos pasado de una época con un niño pequeño de 7, 8, 9 años, que es lo que le decimos nosotros, porque nos ven como una imagen a seguir, como un modelo a seguir, y nuestro padre o nuestra madre es nuestro ídolo, pero cuando va pasando el tiempo y se junta con otras amistades y despierta, le va cambiando su aprendizaje, su aspecto físico, ya tiene otras ilusiones, anhela otro tipo de cosas, nos ven a los padres como si fuéramos los malos de la película. Es una etapa un poco complicada, bastante complicada, quizás la más complicada que pueda tener en una relación entre padres e hijos. ¿Cómo se puede comprender? Usted habla de comprender, de escuchar, de atender lo que nos dicen, porque siempre nos quieren decir algo, aunque se vuelvan más rebeldes, pero ¿cómo podemos entender y comprender lo que nos quieren decir esos hijos? Ya como os he comentado, es difícil, es una etapa complicada y además en la escuela de padres que tenemos nosotros habilitada en el centro de estudio nos vienen con esta problemática. Pero ¿qué hago yo para entender a mi hijo? Es que no lo entiendo, es que no me escucha. No, es que a ti tu hijo no te tiene que escuchar, tú tienes que escuchar a tu hijo. Tú tienes que darle ese lugar, porque es que ya no es un niño pequeño, vuelvo a repetir. O sea, a los padres nos tenemos que concienciar y tenemos que llegar a entender que no es fácil,
que es que no es un niño, que es ya un adolescente, un adulto, y tenemos que dejarle que desarrolle su personalidad y sus opiniones. Por supuesto, nosotros tenemos que guiarles, pero hay que saber guiarles bien y utilizar mucho lo que he comentado antes, la empatía, ponerme en su lugar. Lo que para nosotros es una tontería, a lo mejor que tiene problemas con un examen o tiene problemas con la hora de la salida o tiene unas malas juntiñas, entre comillas, como se suele decir, escuchémosle y démosle nuestra opinión, pero no utilicemos críticas, no utilicemos el tono autoritario que hemos estado utilizando a lo mejor cuando los niños eran más pequeños, no, porque entonces lo perdemos. Escuchar más a esos sí, hijos adolescentes. Bueno, y el padre, porque claro, es una situación difícil también para el propio padre, ¿no? ¿Qué es lo que debe y lo que no debe hacer un padre ante esa adolescencia de tu hijo? Hija. Mira, hijo, hija. Mira, es importante, aparte de la escucha, que nuestros hijos aprendan con el ejemplo. Seamos nosotros un modelo de comportamiento, es decir, que vean en nosotros cómo deben de comportarse. Tenemos que enseñarle también los valores, lo importante que son el tema de la generosidad, solidaridad, la amistad. Es importante que si estamos ocupados, le tenemos que dar nuestro lugar a nuestros hijos. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos si vienen con una preocupación, se les va a notar en la cara. Entonces es importante que nosotros dejemos lo que estemos haciendo y nos ocupemos de nuestros hijos. Dejemos al lado el orgullo, porque muchas veces nos resentimos y decimos, mira que me han dicho esto. No, deja al lado el orgullo, que es tu hijo, que no puedes dejarlo. Tienes que establecer, por supuesto, unas reglas que sean realistas. Hay que ser flexible con tu hijo, pero siempre date cuenta que no es un niño pequeño, es casi un adulto. Uh-huh. Y como he dicho antes, tenemos que darle su lugar, tanto en casa como en los problemas familiares que haya, darle su lugar y que también escucharle una opinión. Ahora, es importante, ¿qué no debe hacer el padre? O sea, estoy diciendo lo que debe hacer. ¿Qué no debe hacer? No debe ser muy crítico, y decirle, te dije que esto por aquí no lo hicieras, porque eso daña al hijo. Uh-huh. Decir una cosa pero luego hacer lo contrario, es decir, decirle a lo mejor, vale, mañana hasta las 10 y luego decir, no, ahora a las 9, no, si has dicho a las 10 ya es a las 10, no vayas a cambiar luego uh-huh. de opinión. Uh-huh. No ignores el comportamiento de tu hijo, es decir, si ignoramos lo que he comentado antes, estos cambios repentinos que tiene, no digamos, será una rabita de un niño, no. Preocupémonos y démosle la importancia que tiene. Uh-huh. Y sobre todo eso. Yo sé que es difícil, Manuel, es muy difícil, pero es que hay que darle la importancia que tiene, porque nuestros hijos es lo más importante que tenemos. Ya está claro. Y sobre todo ante una situación, muchas veces, a lo mejor es la primera vez que te ocurre, es la primera vez que estás pasando por una situación complicada, en la que muchas veces no sabes exactamente cómo dominar la situación. Porque ¿cuáles son los problemas más graves que se puede encontrar nuestros hijos, ese adolescente? Pues mira, hay problemas que hay que tener mucho cuidado con los adolescentes y tenemos que estar alerta, porque es verdad que aunque a partir de los 14 años, 13, 14 años están adquiriendo su propia personalidad, hay factores externos que pueden perjudicar a ese desarrollo de ese adolescente. El tema del alcohol, porque sobre todo los jóvenes entre los 14 a 20 años, muchas veces para delante de amistades o delante de chicas, para sentirse mejores, pues toman bastante alcohol. Eso hay que tener cuidado. El tema también, problemas derivados del uso de Internet. Eso hay que controlarlo, porque hay estudios que indican que los adolescentes dedican más de 20 horas semanales a utilización de Internet, jugar online, utilizar también todo el tema de redes sociales. Importante también, ahora mismo es una época también, sobre todo en las chicas, aunque ahora ya también más en los chicos, el tema de los trastornos alimenticios. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque son problemáticas que existen, que son externas a nuestros hijos, pero que están ahí, se pueden ver influenciados. Tema de malos tratos, el tema de acoso escolar, el bullying, el pandillaje, que también existe mucho, el tema de con quién te juntas, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto en las chicas los embarazos no deseados. Son problemáticas que ahora mismo están
a la orden del día y, por supuesto, la iniciación de las drogas. Y nosotros, los padres, cuando tenemos que dar algún consejo, ¿qué consejo le podemos dar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le podemos transmitir ese mensaje que queremos dar de protección, de que intentemos que vayan por el camino correcto? ¿Qué consejos les podemos dar a ellos? Que lo puedan ellos también aceptar, porque esa es otra cuestión, ¿no? Muchas veces uno da los consejos, te pueden escuchar o no te pueden escuchar, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? A ver, primero nos tenemos que relajar, ¿vale? Nos tenemos que relajar y contar hasta 10. Y tenemos que razonar. Muchas veces un consejo que se le dé a un hijo nuestro es razonar con él las opciones que le puedas dar. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, un tema de casa, de hacer, porque también es importante el tema de las labores de casa, ¿no? Ayudar en casa, ser uno más. Pues mira, yo te recomiendo que, pues, es un ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, si tienes que hacer tu cama, pues haz tu cama cuando quieras. Si quieres, desayuna y luego haz tu cama, o cuando hagas las tareas, haz la cama. Es decir, que le demos opciones y que él piense ese razonamiento. He puesto un ejemplo sencillo, pero es para que nos demos cuenta que es importante siempre darle opciones a un consejo, para que él elija, que él se siente que realmente es el que elige esa opción. También es importante no tener un excesivo control sobre los hijos y que se enteren exactamente qué existe ahora mismo en la sociedad, que vean las noticias, que escuchen. Y es importante también, cuando estamos viendo los telediarios o leyendo noticias, que le demos la opción también a nuestros hijos que opinen sobre esos temas, porque así están adentrándose en el mundo real, en la problemática que existe en los adolescentes, y así ellos mismos se van a dar cuenta de lo que existe negativamente para ellos. Decía usted hace un momento, hablaba usted sobre el control, el excesivo control que ejercemos muchas veces sobre nuestros hijos, pero evidentemente también debemos tenerlos controlados. A ver, ¿dónde está ahí el equilibrio para que no sea excesivo un control que tiene que existir? Y es más, yo como madre, a mí me cuesta, lo que pasa es que mi hijo es pequeño, ¿no? Pero tiene 3 añitos, pero que a mí me cuesta, ¿eh? Y eso va por edades. Eso va por edades, es como os he comentado al principio. Cada individuo tiene que desarrollar una personalidad. Y entonces cada adolescente necesita ese apoyo y ese día a día de sus padres. Pero lo que no podemos es estar permanentemente encima de ellos, porque sobre todo a partir de 13, 14 años le tenemos que dejar que opinen, que razonen. Porque si no, ese problema, ese excesivo control puede hacer que sean niños que dependan tanto de unos padres que no sean capaces de tomar decisiones. Entonces, dices tú, ¿hasta dónde llego yo y hasta dónde? Es que eso es el día a día, eso es el día a día con los padres, es lo que yo trato en el centro de estudio. Eso es según la problemática que te vayas encontrando. Sobre todo es muy importante que tenemos que utilizar las palabras adecuadas para que ellos razonen lo que van a hacer. Y siempre con una crítica constructiva, no negativa. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, Manuel, este tema. No es fácil, no. Y sobre todo cuando uno tiene a la vuelta de la esquina una situación como esta parecida, ¿no? Cuando hablamos del excesivo control, Cristina, pero claro, cuando existe ya el problema, cuando ese adolescente tiene un problema en la escuela, con los amigos, en el deporte, y nosotros lo estamos viendo, ¿cómo podemos ayudar a ese hijo? A ver, el adolescente tiene el problema, pero el padre también lo tiene, y peor todavía. Por eso digo. Porque la crisis que llega a tener el padre en la adolescencia con los hijos es mucho peor, porque no sabe realmente cómo ayudarlo. Sobre todo cuando tiene un problema con ciertas amistades, porque es lo que yo he comentado antes, tú notas cuando tu hijo viene con un problema, tú lo conoces desde pequeño, sabes cómo es. Entonces tú notas en el momento que tú le preguntas, ¿qué tal, cómo te ha ido? Y te responde con nada, bien, va. Son monosílabos que ahí estás tú advirtiendo que hay un problema. Algo pasa, te tienes que sentar con él. Te tienes que sentar con él e intentarle sacar la información. Oye, y muchas veces es bueno también, además me he dado cuenta, porque lo he utilizado en la práctica con otros padres,
contarle tú misma a tu hijo los problemas que tú tienes. Es decir, pues mira, yo he tenido en el trabajo, me ha pasado esto con mi jefe, o he tenido esto con tu abuela. Es decir, tú le cuentas a tu hijo también tus problemas del día a día, y tú qué piensas que podemos hacer con este tema. Y entonces abres la posibilidad de que haya una amistad entre padre e hijo que te cuente realmente sus problemas. Esta crisis yo ya lo llevaba a la práctica en algunos casos que tengo, y la verdad que ha tenido sus frutos. En otros, según también la problemática, porque en algunos casos a lo mejor tienes que tirar incluso de algún especialista. Ser más amigo del propio hijo. Sí. Nos contaba usted al principio, Cristina, que tienen ustedes ahí en el Centro de Estudios Avanza una escuela de adultos, y que se trata exactamente qué temas, qué asuntos. No es una escuela de adultos, es una escuela de padres. Una escuela de padres, perdón, eso es. Escuela de padres, Sí, de padres. es. Pues sobre todo, bueno, se creó entre comillas, pues más que nada por cuando notamos las inquietudes que, creo que ya lo había comentado anteriormente, las inquietudes que tienen esos padres cuando son niños más adolescentes y no saben cómo tratarlos, no saben qué hacer con ellos. Entonces cada semana tratamos un tema en concreto con los padres y le decimos cómo lo tienen que acatar en casa, y nos cuentan, le ponemos una serie de tareas que tienen que hacer en casa con sus hijos, y ponerlos en práctica. Como he comentado antes, la escucha activa, preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido el día? Pero no tan general, sino, oye, oye, el examen que tenías este día, ¿cómo te ha ido? ¿Y te salió bien este tema? Oye, y con tu amigo tal que tú me comentabas que tenía algún problema, es decir, utilizar más el tema de la amistad. Eso está viniendo bien para algunos padres porque habían perdido ese contacto que cuando eran más pequeños lo tenían y ahora lo habían perdido. Interesante, como siempre, todos los asuntos que se tocan y que están relacionados con nuestros hijos, algo que desde temprana edad, pero ya entrando en una adolescencia, aún se empieza a complicar. Evidentemente ya el hijo es mayor, como nos comentaba Cristina, ya tiene otro tipo de relaciones más extraordinarias, los estudios en el instituto, empieza a salir por primera vez, empieza a tener otro tipo de relaciones, que eso hace que le perdamos un poco el propio control de la situación, y eso pues nos provoca algunas situaciones, y valga la redundancia, que desde luego descontrolamos nosotros mismos muchas veces, ¿no? Porque no sabemos cómo debemos afrontarlo, y evidentemente pues no es o no debe ser nada fácil. Seguro que muchos de los que están escuchando la radio ahora mismo estará diciendo exactamente, pues sí, asentando con la cabeza como diciendo, pues ¿qué me vas a contar, ¿no? Lo que estamos pasando. Bueno, evidentemente son situaciones que hay que irlas sorteando, como usted nos decía, y que ir día a día trabajándola con consejos, como por ejemplo los que nos acaba de dar ahora mismo Cristina, a la que le agradecemos mucho que esté con nosotros todos los miércoles para darnos esos consejos, esa relación, por ejemplo, en este caso, en el día de hoy, esa comunicación entre padres e hijos que se hace vital para el futuro desarrollo, como usted decía también, cuando es una edad en la que uno está creando su propia personalidad y que está eligiendo el camino que va a seguir en la vida, y evidentemente pues hay que estar muy cerca, pero sin esa presión que muchas veces le enviamos al propio hijo, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos entender, lo que usted nos ha ido comentando. Sí, ¿no, Cristina? la conclusión que has comentado es realmente un resumen muy bueno de lo que se ha indicado, ¿no? Tenemos que estar ahí, ¿vale? Porque por supuesto, son nuestros hijos y es lo más importante en nuestra vida, y por supuesto utilizar más un poco más más como un adulto, como una amistad que otro tipo de perfil, ¿no? Porque si no es complicado, pero oye, que se puede conseguir, ¿eh? De todas formas, el llevarlo a la práctica es donde está la dificultad, la gran dificultad, ¿no? Que muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero después el día a día también nos consume, se apodera de nosotros, y muchas veces no llevamos a la práctica aquello que se nos recomienda, que se nos dice y que se nos habla desde determinados, desde círculos y sobre todo desde los profesionales. Muy bien, Cristina González Cava, muchas gracias por estar con nosotros desde el Centro de Estudios Avanza, donde como todos los miércoles siempre nos trae pues algunas situaciones que se pueden producir con nuestros hijos. ¿Algo más que apuntar, Cristina?
No, nada más. Ya sabéis que me tenéis en antena todas las semanas y aparte, pues bueno, también podéis contar con nosotros en el centro de estudios. Pues muy bien, Avanza Centro de Estudios, ya saben, muchas gracias por estar con nosotros. Cristina, un saludo, muy buenos días. Alcalá Día a Día.